la bienvenida a la ingeniera Dora Ordóñez, subsecretaria anticorrupción, a quien inicialmente saludamos. Quisiéramos, ingeniera Ordóñez, ante todo conocer la calidad de la conexión que tenemos con usted en esta mañana. Buen día, Gustavo, Rosana, qué gusto escucharles y verles también. Por mi parte, bastante bien la conexión. Perfectamente, le escuchamos y le vemos también en la ciudad de Cuenca. Cuéntenos, ingeniero Ordóñez, cómo le va en esta nueva misión que ha emprendido usted con Iván Granda, el de tratar de, a través de la Subsecretaría Anticorrupción, combatir contra este cáncer del país. Bueno, Gustavo, es una tarea nada fácil, debo ser súper franca. Además, usted me conoce bastante bien, que soy frontal y sincera en las apreciaciones respecto al ejercicio de lo público. Es una tarea compleja, luchar contra la corrupción. Yo digo, a veces pensando y haciendo un símil contra la lucha contra la desnutrición, por ejemplo. Es un mal estructural de la sociedad y más allá de las campañas o los esfuerzos o los recursos que se inviertan, esto requiere la confluencia de la voluntad de los ciudadanos y obviamente el cambio de ese paradigma de pensar que siempre desde lo público hay corrupción, ¿no? Entonces es una tarea nada fácil, pero creo que es necesario dar pasos importantes en firme y algunas victorias tempranas que también quizás pudiéramos informar. Pero más allá de eso, la agenda que también tiene la Secretaría Anticorrupción tiene siempre temas adicionales que atender, ¿no? Cuando pensamos que poco a poco podemos ir evacuando los temas, las investigaciones, el seguimiento de casos, resulta que siempre aparece uno más. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esto no pasó únicamente en el gobierno anterior, sino se viene arrastrando una práctica de deshonestidad, no solamente desde lo público, Gustavo y Rosana, sino también desde el sector privado. Usted conoce que grandes empresas contratistas han estado involucradas en actos de corrupción, siendo además colusores en recursos que habían sido invertidos en proyectos importantes. Entonces, es una tarea nada fácil. Yo creo que para Iván y para mí ha sido un gran reto, luego de conformar esta secretaría, de poder avanzar en la investigación de algunos casos y sobre todo darle respuestas a la ciudadanía. Ingeniero Ordóñez, muy buenos días. Ya hace muchísimo tiempo le escuchábamos decir a menudo en sus intervenciones a Osvaldo Larriva de que este mecanismo de entregar recursos a cambio de contratos era un modus operandi generalizado, común, no solamente a nivel nacional, del gobierno nacional, sino también a nivel de los gobiernos locales. Nos preguntamos un poco, ahora que empiezan a salir estos chats que de alguna manera evidencian esta forma de actuar y estos procesos, ¿cómo actúa en este contexto la comisión, más bien no la comisión, la secretaría o la subsecretaría anticorrupción? A ver, la Secretaría Anticorrupción conoce varias denuncias y sobre todo en procesos precontractuales inclusive, y también en algunos casos cuando hay obras adjudicadas. El caso de Austrogas, ustedes recordarán que además decantó en el cambio del gerente de la empresa, y esto sucedió a través de una denuncia que se hizo luego de que había sido adjudicado un contrato. Entonces empezamos a investigar desde la etapa precontractual y pedir el requerimiento de información que era necesario. Muchos dirán, pero bueno, Sercop también tuvo un pronunciamiento. Sí, pero Sercop lo hace en el marco de sus competencias y nosotros vamos un poquito más allá, porque además podemos coordinar con otros entes como por ejemplo la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. En algunos casos y contratos se puede identificar pactos colusorios. No es tan fácil poder demostrarlo, sin embargo ha sucedido en algunos contratos. Y pasa, Rosana, y me interesa contar esto por la experiencia previa que ustedes conocen en el Consejo Cantonal, que también tenemos denuncias por parte de gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y cantonales. Si bien la Secretaría Anticorrupción no tiene competencia para entrar en un gobierno autónomo, sin embargo, damos las facilidades, cooperamos, redireccionamos, enviamos la información y los expedientes a los entes que corresponde, como puede ser incluso la propia Contraloría, pero no nos quedamos solamente en la entrega del expediente y la información, sino también le damos seguimiento. Digamos, ingeniero Ordóñez, la investigación, porque también digamos, ingeniero Ordóñez, que entonces, hay todo un proceso, hay un protocolo que seguimos cuando recibimos la información, pero sí preocupa que exista lamentablemente todavía denuncias de casos de corrupción,
incluso en los estamentos públicos más pequeños, por decirlo en términos de presupuesto, como son los gobiernos autónomos. Ingeniero Ordóñez, podríamos decir entonces que la Secretaría actúa en base a las denuncias que les van llegando, pero un poco ahí nos ponemos a pensar las denuncias que ha hecho, por ejemplo, Fernando Villavicencio y otros medios de comunicación, no de ahora, sino ya de hace muchos años atrás, respecto de actos de corrupción que muchos de ellos incluso se han ido confirmando a lo largo del tiempo. ¿Cómo debería actuar o cómo actúa la Secretaría frente a estas denuncias que se han hecho públicas ya desde hace muchos años y que definitivamente todavía no existen respuestas? En el caso de las denuncias que ha hecho el periodista Fernando Villavicencio, nosotros le hemos dado seguimiento porque entenderá Rosana, Gustavo y ciudadanos que está ya en una etapa de instrucción fiscal, está investigándose y nosotros lo que hacemos es darle seguimiento. De hecho, hemos pedido en algunos casos poder acceder a la información que ya es pública, claro, para poder tener algún elemento adicional y complementar alguna denuncia que provenga de algún otro sector. Entonces, estamos pendientes de toda la información, de lo que sucede en la propia investigación, pero no interferimos en el proceso de investigación como tal, ¿no? La fiscal es independiente, el proceso se lleva ya en esta de investigación y nosotros lo que hacemos es un poco coordinar en la medida de lo posible, pero procuramos no interferir las competencias que además autónomamente las manejan estas instancias, la propia Corte de Justicia, el mismo Consejo de la Judicatura, no va más allá de una recomendación en el caso de que evidenciemos, por ejemplo, que ha habido algún juez que no ha actuado en función de su competencia. Entonces, ahí sí se remiten comunicados en caso de ser necesario para que el Consejo de la Judicatura también actúe en función de su... Pero somos muy respetuosos de lo que cada instancia, cada dependencia, cada institución tiene responsabilidad. Ahora bien, vale, ingeniero Ordóñez, insistir en esto de los temas locales, estando dos cuencanos al frente de esta secretaría, ambos concejales, ambos con un recorrido político local, conocen sobre la serie de casos que se dieron de corrupción aquí en la ciudad de Cuenca que aún no han recibido la suficiente atención. El caso Tranvía, sus contratos iniciales sobre los cuales usted e Iván Granda tanto denostaron, el caso Equitransa, la entrega que se dio de un contrato para el Cerro Tamuga, el caso Coopera, que lo tocó Iván Granda hace pocos días y no hemos vuelto a saber más sobre el tema. ¿Cómo están siendo ventilados? ¿Qué atención están dando a estos temas que son de interés ciudadano aquí en Cuenca? Voy a empezar por el final, Gustavo. En el caso Coopera, estamos con un equipo dispuesto exclusivamente para poder, sobre la desclasificación de la información de este lamentable hecho, ya hemos configurado eventualmente un posible delito de peculado. En unos pocos días más, probablemente la próxima semana, haremos pública la información, la investigación y sobre todo todo el expediente que lo vamos a remitir a la Fiscalía para que se investigación. Fíjese que lamentablemente desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de los últimos años, en excepción de Margarita Hernández, que es quien ayudaba a desclasificar la información, se había declarado por 6 veces información reservada y clasificada. En una de las versiones del ex superintendente Jacome se habla de 15 años de reformación, cuando la ley habla de, o al menos dictamina, únicamente 180 días. Hay preocupación marcadísima, yo debo decirlo honestamente, querido Gustavo, por muchas personas que probablemente son parte de las persigadas sobre la acción que ha tenido la Secretaría Anticorrupción, porque esto eventualmente podría caer las sentencias que a futuro se puedan dar por uno de los investigados. Nosotros no hay justicia, yo insisto en eso, daremos los elementos que sean necesarios para que se continúe la investigación y serán los culpables. Pero sobre todo, Gustavo, para que también se identifique cómo se malversaron aparentemente algunos recursos en relación de la indemnización y de la devolución de dineros que se hizo desde el año 2013, ¿no? Que la cooperativa fue cerrada. ¿Qué nos puede decir? Estamos de ninguna persona, siempre lo digo, estamos de causas. ¿Qué nos puede decir, ingeniero Ordóñez, sobre dos temas concretos relacionados con Coopera? La investigación sobre los gastos en campaña electoral que se habría hecho
con dinero de los cooperados y sobre la venta fraudulenta de la cartera de Coopera. Esa precisamente son dos de los ejes sobre los que estamos trabajando en la investigación, Gustavo. Además, también nos preocupa la entrega de activos por parte del IEPS en su momento para una empresa recién constituida con ex socios de la cooperativa. Y ahí lo que hemos podido evidenciar es que se hizo una compra en unos pocos días, así como la venta de cartera prácticamente en 3 días, con una prelación que no atendía a lo que la normativa definía en su momento. Entonces, eso es algo que estamos investigándolo. Estoy segura que cuando tengamos ya lista la información, yo podré pedirle un espacio, quizás ya en Cuenca mismo, para dejar información de ser el caso, si es que se requiere, y poder comentarles cómo avanza ese tema. Sí, justamente, ingeniero Ordóñez, respecto del caso Coopera, quizás el aspecto más importante es que se haya podido desclasificar la información, y entre esos temas, uno de los que se debería y se está analizando, entendería, son los 48 millones de dólares que habrían provenido de Venezuela a través de empresas falsas y mediante el sistema de intercambio comercial conocido como Sucre. Justamente la semana anterior nos visitaron 2 diputados de Venezuela, del departamento de Zulia. Ellos vinieron a exigir y a pedir una sola cosa: que se devuelvan cerca de 2.100 millones que fueron transferidos desde Venezuela y que fueron enviados al Ecuador. Yo les respondí a los diputados y les decía, nosotros tenemos el mismo reto para hacer que se regresen los miles de millones de dólares que fueron sacados del país y que alguna evidencia tenemos, porque claro, insisto que no es sencillo saber en dónde están los recursos, pero lo más difícil incluso es repatriarlos, porque por ejemplo hemos evidenciado que en algunos paraísos fiscales existen algunos millones de dólares, pero que requieren de convenios entre países y que lamentablemente hasta la fecha no han podido suscribirse, y más allá del esfuerzo que haga actualmente la Cancillería, esto ya depende de terceros, es decir, de las autoridades fiscales y representantes de estos países. Entonces ahí y una tarea coordinada incluso con la organización lateral y la cooperación internacional. Estos recursos que nos pedían los diputados venezolanos, les decíamos que tenemos registros de ingreso en cuentas de la cooperativa Coopera, pero que fueron transferidos después a paraísos fiscales. Entonces esos dineros no se quedaron necesariamente en el Ecuador, sino que fueron llevados a otros refugios seguros financieros. Para eso hacer una coordinación posterior y ver la posibilidad, porque además Venezuela y de manera especial estos diputados tienen el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, entonces, y claro, de algunos entes de investigación de este país. Entonces ahí más bien lo que estamos haciendo es generar una cooperación para poder definir un mecanismo de recuperación de activos. En lo que se refiere al funcionamiento de la subsecretaría, de la cual usted es parte, ingeniero Ordóñez, algunas críticas se han hecho por la forma en que se creó y funciona este organismo adscrito a la presidencia de la República, que aparentemente no le permitiría, no le daría la libertad para actuar con la misma independencia con respecto a casos que puedan involucrar al actual gobierno, el caso INA Papers, por ejemplo, o el financiamiento de la campaña última de Lenín Moreno. ¿Cómo están ustedes asumiendo este tema? Yo le había respondido en una entrevista anterior, querido Gustavo, pregunta. Nosotros tratamos de mantener total independencia. Obviamente esto trasciende también desde la voluntad de las personas, pero en una cosa sí voy a hacer, más allá de el político que ustedes reconocen en mi actuar y de alguna posición específica respecto al presidente Moreno en un momento. Lo que sí puedo decir es que jamás hemos recibido una llamada del presidente, tanto Iván Granda como yo, para decirnos que se debe actuar de determinada forma o que en determinado caso no entremos a investigar. Es más, quiero quizás ser infidente. Hay incluso preocupación en algunos funcionarios públicos respecto a nuestra presencia en la Secretaría Anticorrupción, por cómo hemos llevado nuestra investigación. Lo que hemos dicho es, a nosotros se nos ha encargado esta responsabilidad, tenemos la total independencia para poder actuar y lo hacemos en función de los intereses del país. Así me manejo yo
Así he actuado en mis últimos años y no respondo a agendas personales ni particulares. Y creo que sucede lo propio también con Iván, por la forma en la que hemos de coordinar el trabajo. Le quiero contar algo también, querido Gustavo. La semana anterior tuvimos la posibilidad de reunirnos con Germán Rodas. Él, siendo parte ahora de la coordinación de la Comisión Nacional Anticorrupción, ha manifestado la posibilidad de que podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ellos también la semana anterior, con sus 12 delegaciones, entiendo, a nivel de todo el país, tienen 80 denuncias presentadas. Nosotros vamos a recoger, yo le había planteado un mecanismo de cooperación para que nos pasen la información y poder dar seguimiento a esas denuncias. Muchas de esas son denuncias de corrupción de alto impacto que le competen netamente a la Secretaría Anticorrupción. La verdad es que nosotros tenemos las facilidades para poder coordinar interinstitucionalmente y además es verdad, y hay que decirlo, también los recursos, ¿no? Los recursos que lamentablemente la Comisión Nacional... ¿Cuál es el presupuesto con el cual funciona la Secretaría? No le podría decir ese dato, Gustavo. La Secretaría se conformó hace aproximadamente 5 meses y nosotros estamos adscritos a la Presidencia de la República. Entonces el presupuesto depende del presupuesto de la Presidencia, pero para que tenga una idea en términos del número de personas que estamos trabajando, bordeamos aproximadamente las 37 personas en la Secretaría, que ha ido obviamente articulándose y fortaleciendo su trabajo de a poco, porque empezamos siendo 3 personas. Bien, queremos agradecerle. No sé si algo más quisiera agregar usted, ingeniero Ordóñez, o si Rosana tiene alguna inquietud adicional. Sí, yo quisiera más bien avanzar al tema político, ingeniera Dora Ordóñez, para cerrar este diálogo. Un tema político que tiene que ver con la situación de la minería aquí en la provincia de La Suay, la convocatoria hecha por Yacu Pérez Guartambel para una consulta popular en torno a esto, y previo a la votación en la Cámara Provincial, desde Democracia sí pudimos conocer que el gobierno nacional había convocado a un grupo de representantes políticos de distintos movimientos, entre ellos Igualdad, también el movimiento Participa, al cual usted se pertenece, y otros con el objetivo aparentemente de influir en una votación que favorezca a la posición que mantiene el gobierno nacional en torno a la minería. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Esta reunión habría estado presidida por Iván Granda. Querida Rosana, quiero informar también, por lo que entiendo un poco, todavía no ha sido de público conocimiento, más allá de los compañeros y amigos que tengo en la organización Política Participa y también Juntos Podemos. Mi desafiliación al partido se hizo hace aproximadamente 4 meses, cuando tuve la posibilidad y la oportunidad de incorporarme a la Secretaría Anticorrupción, y esto motivado netamente por la independencia que es necesario mantener para el ejercicio de un cargo que tiene alta sensibilidad. Había tomado la decisión de desafiliarme, sin embargo tengo grandes amigos como Giovanni Palacios, como el propio Paul Carrasco, pero creo que esta es otra línea y es otro momento en mi vida política y en mi vida como funcionaria pública, como servidora, y entonces no he tenido yo conversaciones de carácter político en absoluto con el movimiento. De las reuniones que se han mantenido, desconozco. Yo, como le manifiesto, estoy prácticamente 4 meses ya en la ciudad de Quito, pero sí tengo conocimiento de que ha habido la posibilidad de articular algún trabajo en territorio que permita responder a algunas necesidades puntuales, que además trascienden desde una línea política, ¿no? Más allá de acuerdos que incluso son públicos, pero que no. Pero sí también en algún momento tuve la posibilidad de conversar ya con Gustavo, que no persiguen promover la minería en el Azuay, y en eso voy a ser muy clara. Iván ha sido también categórico, me ha pedido incluso que tengamos la posibilidad de informar a la ciudadanía en Cuenca y en el Azuay que estamos trabajando más bien en un mecanismo para ver si es posible. Queremos ir un poco más allá incluso de la consulta, más allá de las críticas que nos han hecho a título personal y de manera especial a Iván. Lo que queremos es ver la posibilidad de que se puedan dar de baja las concesiones de Río Blanco, pero ese es un tema en el que estamos trabajando justamente por el análisis legal. El tema que ha traído Rosana, y en buena hora,
ingeniera Ordóñez, pues se nos pasaba por alto, da cuenta de un papel muy notorio de Iván Granda en las negociaciones que se habrían dado con diversos partidos y movimientos locales. ¿Qué hace, nos preguntamos, Iván Granda, corrupción? ¿Qué hace Iván Granda, secretario anticorrupción, articulando en la política local? Se dice incluso, y esto lo decimos ahora porque estamos conversando con usted, indirectamente a través de usted con Iván Granda, que hace Giovanni Palacios como una especie de portavoz de Iván Granda en la provincia de La Suay. Yo no creo que sea un portavoz, sino, digamos, son temas sobre los que se han venido trabajando de manera conjunta con Giovanni, y no solamente con Giovanni, sino hay varios otros actores políticos en la provincia que han tenido la intención de trabajar con Iván. Hay que reconocer que Iván tiene capacidades políticas que muchos políticos en el Azuay no tienen, y el hecho de que podamos articular un trabajo conjunto no implica que se están definiendo temas de interés personal, en absoluto. En eso también soy súper franca, Gustavo. A nosotros nos preocupa la provincia, a nosotros nos preocupa el cantón, y por eso es que seguimos incluso conversando con algunos amigos que hacen política en la provincia, pero no hay absolutamente nada malo detrás. Yo lo que sí, más bien, puedo dejar de lado son las declaraciones de una persona que tiene un interés particular, que además ha actuado con una organización política que no tiene nada que ver con nosotros, en función de un requerimiento que no se le fue cumplido. Y en eso yo soy muy franca. ¿Se refiere la usted a democracia? Que solicitó ser gobernadora y que no se le ha cumplido ese deseo, entiendo que ha salido a decir otras cosas. ¿Habla usted de Yasmín Pero Vega? En el tema puntual, claro, Gustavo, si usted me permite, en el tema puntual, minería, para nosotros con Iván, le soy súper franca, y ojalá nosotros pudiéramos grabar las comunicaciones que tenemos con Iván. Siempre estamos pensando, y es parte de nuestra agenda semanal, siempre estamos pensando, haciendo las revisiones de informes de Contraloría, haciendo revisiones de las propias concesiones mineras que se dieron en el Azuay, haciendo requerimientos al Viceministerio de Minas. Nos hemos reunido también con los representantes de esta cartera de Estado para requerir información, para pedir que el Ministerio del Ambiente también nos entregue los mapas, a pesar de que esta, como bien decía usted, no es una función específica de la Secretaría Anticorrupción, pero estamos preocupados. Hace 15 días también citamos a subsecretarios y coordinadores de la SUAY, del Ministerio del Ambiente, de Senagua, y también del propio Ministerio y Viceministerio de Minas, para ver la posibilidad de un análisis legal, de que se pueda redefinir lo que ha sucedido ya en Río Blanco. Además, ahí hay un pronunciamiento de un juez. Nosotros en su momento fuimos convocantes del Cabildo del Agua, se lo había manifestado también, y hemos tenido acciones concretas en ese sentido. Nosotros sí queremos pasar del discurso de la defensa del agua a las acciones. Así lo hicimos mientras fuimos concejales, y así lo estamos haciendo ahora. Ojalá podamos tener noticias positivas para el Azuay pronto. Es decir, que ustedes estarían en contra de la política minera del gobierno, la misma política que sigue impulsando Río Blanco y Quimsacocha, y que ha entregado 30.000 hectáreas en la zona de la cuenca del Machángara para nuevas exploraciones mineras. Desconozco, Gustavo, desconozco. Le comento más bien que hace 2 semanas, como les informaba, hemos pedido al Viceministerio de Minas absolutamente toda la información del mapa que está construyendo hasta ahora. Y lo que estamos haciendo también es procesando la información con lo que nos han dado el Ministerio del Ambiente respecto a bosques de vegetación protectora, a zonas de páramo, a recarga hídrica, para, en función de una justificación de carácter técnico, poderle plantear al presidente el levantamiento de esta concesión. Pero eso es algo sobre lo que estamos trabajando. Esperamos poderles informar de manera positiva cuáles han sido nuestras acciones. Sobre casos de corrupción en la entrega de concesiones también estamos trabajando. Conocemos que los últimos meses, antes de irse el exministro Córdoba, se concesionó algunas áreas, no específicamente en el Azuay, pero sí en otras provincias, que también deben llamarnos a la reflexión, porque, claro, por el hecho de ser cuencanos no significa que solamente Cuenca nos preocupa, sino también otras regiones del país, pero estamos trabajando en eso. Intervinieron finalmente, ingeniero Ordóñez, usted, Iván Granda, en esa articulación que se dio y que culminó con la elección del alcalde de la ciudad de Paute como presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador.
Desconozco, mi querido Gustavo, yo me enteré por una llamada telefónica y también por las redes sociales. Sabía que Raúl estaba con buenas posibilidades de ser el presidente de municipalidades del Ecuador. Nos alegramos por Paute, nos alegramos por el ASOE, porque eso también permite articular esfuerzos entre los diferentes alcaldes y obviamente hacer más eficiente la inversión de los recursos. Es positivo, sin duda. Raúl es amigo, es un compañero de muchos años. Además, en el último proceso electoral tuvimos la posibilidad juntos en las, y me alegro de manera personal, pero no es ningún tipo de reunión ni de negociación, así que no podría responderle. La opinión suya sobre Yacu Pérez y estos 100 días en la prefectura. Creo que Yacu, y ahí soy muy franca, Yacu ha tenido un protagonismo interesante, su propia lucha, su propia línea de trabajo, permite que tenga mucha conexión con la ciudadanía del cantón y de la provincia. Creo que se avance un poco más allá de un esfuerzo manual de trabajo vial a través de Mingas. Es importante también empezar a confluir con los otros cantones, las otras parroquias. Aparentemente hemos perdido la señal con la ingeniera Ordóñez. En todo caso, interesantes declaraciones y las pudimos escuchar. La ingeniera Dora Ordóñez es la subsecretaria anticorrupción, trabaja conjuntamente en esta secretaría que la creó Lenin Moreno con otro cuencano, Iván Granda.